Buenos días con todos los presentes. Bienvenidos a la charla de eficiencia energética en el sector residencial. La eficiencia energética, optimizar el uso de energía para brindar comodidad y servicios, reduciendo al mínimo el consumo y los impactos ambientales desde la generación hasta el consumo final. En términos sencillos, se trata de hacer más con menos energía, reduciendo el desperdicio y los efectos del cambio climático. Según el Balance Energético Nacional 2022, en el Ecuador, el sector residencial es responsable del 13,1% del total de la demanda energética nacional y consume el 28,2% de la electricidad generada. Por esta razón, consumidor de energía eléctrica en el país, es necesario abordar la importancia de establecer acciones de eficiencia energética en las residencias y promover una cultura de ahorro de energía en la población. En la presentación de hoy se tratarán temas como la introducción a la eficiencia energética y ahorro de energía en el marco del sector eléctrico, y por último se mostrarán acciones de ahorro y eficiencia que se puede implementar en las residencias. Esta charla forma parte del plan de capacitación organizado por la Dirección de Gestión y Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética, el cual se encuentra alineado a los objetivos del Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016-2035. De parte de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, agradezco la participación de todos ustedes, y en esta mañana nos acompañan la ingeniera Patricia Recalde, directora de Gestión y Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética encargada, el ingeniero Milton Balseca, especialista en energía renovable y eficiencia energética. Para iniciar el evento, escuchemos la intervención de la ingeniera Patricia Recalde, directora de Gestión y Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética encargada. Adelante, por favor. Muchas gracias, Emi. Buenos días a todos los presentes. A nombre de las autoridades de esta cartera de Estado, hago llegar a todos un cordial saludo y un agradecimiento por participar en este evento que se enmarca en el Plan de Capacitación 2024 que desarrolla la dirección. El año anterior se llevaron a cabo 22 eventos, tuvimos alrededor de 1,600 participantes. Este año esperamos incrementar esta meta porque es el mecanismo más apropiado para vencer la principal barrera, que es la falta de cultura en eficiencia energética. Pero esta acción solamente la vamos a lograr con la participación y con el apoyo de todos ustedes, y también con la difusión que ustedes nos ayuden a realizar para que más personas, amigos, familiares participen en las diferentes charlas que damos a lo largo del año. También quiero mencionar que en el año anterior, en el último trimestre, vivimos un evento muy difícil en cuanto al suministro de energía eléctrica. Tuvimos un periodo de estiaje que obligó a la realización de racionamientos. Y si bien es cierto, esto ya se superó, es importante que tengamos lecciones aprendidas y que la única forma para poder evitar esta situación es a través de la implementación de medidas de eficiencia energética. Solamente quiero reflexionar sobre la demanda que hubo el año anterior. En el 2023, el incremento en la demanda fue de alrededor del 11%, versus un 5% de incremento sostenido que se venía manteniendo de años anteriores. Esta acción obliga a que se aumenten los esfuerzos para que la población acceda a estas medidas. Y una de las herramientas más importantes es la difusión. Quiero mencionar también que en el Ecuador existe un robusto marco legal. Tenemos una ley de eficiencia energética
El 11 de enero se publicó la Ley Orgánica de Competitividad Energética y el 28 de febrero se publicó su reglamento. Además, existen otros marcos legales de fuerza, tenemos una serie de reglamentos, resoluciones, acuerdos ministeriales que orientan a la población mediante políticas y directrices para usar de manera eficiente la energía. Hoy nos acompaña el ingeniero Milton Balseca, que es un consultor en energía renovable y eficiencia energética, especialista en el tema. Y la charla que nos va a dar hace referencia a la aplicación de estas medidas en el sector residencial, en nuestros hogares, que generalmente nosotros tenemos unos hábitos continuos que no son muy favorables, como por ejemplo el dejar enchufados equipos, el tener los conectores de los celulares prendidos, etcétera. Entonces, es bueno conversar cuánto impacto tienen estas acciones. Sin más, quiero agradecerles nuevamente, recordarles que la mejor energía, la energía más limpia, es la que no se consume, pero no afectando nuestro confort, sino realmente haciendo un buen uso, un uso racional de la energía. Muchas gracias a todos. Les invito a aprovechar al máximo esta mañana, solventar las inquietudes que tengan y les deseo una muy buena jornada. Gracias a todos. Buenos días con todos. Agradecemos las palabras de la ingeniera Patricia Recalde. La eficiencia energética con la reducción de los impuestos puede desarrollar mecanismos que adoptan. En la charla de hoy se impartirán varios consejos y acciones en energía eléctrica. Antes de continuar, agradezco que todos enciendan sus cámaras a fin de hacer la foto oficial. Muchas gracias. Para presentar y ampliar este tema que está alineado a uno de los ejes del Plan Nacional. Mil disculpas, hubo algún inconveniente con el internet. Sin embargo, comentaba que para presentar y ampliar este tema que está alineado a uno de los ejes de eficiencia energética, da ingeniero geólogo de formación egresado de maestría en energía y ambiente, cuenta con estudios en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas de INCAE sobre política energética y desarrollo sostenible. Se ha desempeñado en importantes cargos directivos en entidades como el Instituto Nacional de el Ministerio de Energía y la empresa eléctrica Quito. Ha trabajado también para el del programa para la creación de empresas comunitarias de servicios básicos para la Amazonía ecuatoriana. Mil disculpas, parece que tenemos un problema en el audio de Emilia. Por favor, si más bien damos paso, muchas gracias, Emi, al ingeniero Milton Balseca para dar inicio a esta exposición. Muchas gracias y disculpas por el inconveniente. Sí, más bien empecemos. Sí, buenos días
con todos. Sean bienvenidos a este webinar. Tanto Emilia como Patricia, pues ya lo han hecho una excelente introducción a lo que vamos a ver el día de hoy. Creo que Emilia me estaba presentando. Bueno, mi mejor presentación es que de haber trabajado más de 30 años en el sector energético, pues tengo una vasta experiencia y conocimiento, digamos, de los temas de energías renovables, de eficiencia energética y haber trabajado, pues, en beneficio de muchos proyectos para el país. Entonces, creo que a mí sí se me entiende bien. La siguiente, Isabelita. Bueno, quiero también aprovechar la oportunidad para agradecer al Ministerio por haberme invitado a esta presentación, digamos, a este webinar, en la persona de Patricia Recalde y de Isabel Novoa, que están coordinando como directora de gestión y planificación y de promoción de proyectos de eficiencia energética. Isabelita. Ya. Bien, y entrando en materia, ¿qué vamos a ver rápidamente? Esta es un poquito la estructura del día de hoy. Vamos a ver algo del marco legal de la eficiencia energética. Patti Recalde, pues ya lo mencionó. Un poco conocer la estructura del sector eléctrico ecuatoriano, cómo está. Conocer algo de la tarifa residencial, cómo se establece la tarifa residencial o las tarifas en general, pero así concretamente para la tarifa residencial, que es el tema de hoy. Conocer la planilla eléctrica y su forma de interpretación, porque a veces nosotros cogemos la planilla, tomamos la planilla, pero solamente nos fijamos cuánto debemos pagar, pero no, no por qué vienen esos valores. Unos conceptos de eficiencia energética, unos conceptos básicos de electricidad, para ya entender cómo ahorrar energía y ver un poco de tips. Y al final, pues, enseñarles cómo se puede construir un menú energético súper importante para saber cuánto consumimos en nuestras viviendas. Y, por último, quiero presentarles un sistema solar fotovoltaico para autoconsumo. Es decir, ustedes saben que ahora al momento tenemos una regulación, una normativa que nos ayuda pues a poner sistemas fotovoltaicos en nuestras viviendas. Bien, en el marco legal ya Pati ya se refirió muy claramente y muy ampliamente, pues yo solamente diría que partimos desde la Constitución de la República. Hay un artículo 413 que dice que el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables y diversificadas. Es decir, nuestra Constitución ya menciona el tema de eficiencia energética. Tenemos la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, que también menciona la eficiencia energética. Tenemos la Ley Orgánica de Eficiencia Energética. Tenemos la Ley Orgánica de Competitividad Energética, que hizo referencia también, Patti, que se publicó en este año. Tenemos el Plan Nacional de Eficiencia Energética del Ecuador. En la Ley Orgánica de Eficiencia Energética, pues, en el artículo 2, se declara de interés nacional y como política de Estado el uso eficiente, racional y sostenible de energía en todas sus formas. El artículo 5 se establece el Sistema Nacional de Eficiencia Energética, es decir, en concreto por nosotros, por leyes, normativas, pues tenemos bastantes leyes, ¿no es cierto? Bastante normativa. La siguiente. Y lo que tenemos, la siguiente, Isabelita, lo que tenemos en el 2023, no la anterior. Los acuerdos ministeriales, solamente la siguiente. Aquí. ¿Cuáles son los dos últimos acuerdos ministeriales? El acuerdo ministerial 04 del 2808 del 23, que dispone la implementación de la movilidad eléctrica en instituciones del sector eléctrico y servicio de carga de vehículos eléctricos por parte de las empresas eléctricas de distribución. Y este segundo, este es importante, este 06 del 21 de diciembre del 23, en donde obliga a aplicar medidas de ahorro energético en entidades del sector público dentro de las zonas de cobertura de las empresas eléctricas de distribución. Ejemplo, la empresa eléctrica Ambato, la empresa eléctrica Riobamba, deben hacer acciones de eficiencia energética con las entidades del sector público bajo la coordinación de las empresas distribuidoras. ¿Esto qué significa? Pues que creo que cada empresa distribuidora debe tener un área con expertos o con personas que conozcan de eficiencia energética y que puedan pues transmitir o hacer seminarios, cursos, talleres con sus instituciones públicas de su provincia, digamos, de su área de atención. Tenemos en 2024 que mencionó Pati también, la Ley Orgánica de Competitividad Energética, que reforma los cuerpos legales de la Ley Orgánica de Servicio Público, la Ley Orgánica de Eficiencia Energética, del régimen tributario y todo lo demás. Es decir,
No quiero abundar en estos temas porque ya hay la normativa y ustedes saben que se puede bajar la normativa tanto del Arconel como también del Ministerio. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la tendencia energética de las 2 últimas décadas a nivel mundial? En la década del 2010, pues se habla de las 4 Rs. Hemos venido hablando de las 4 Rs, de reciclar, reducir, recuperar, reutilizar. Se han venido aplicando programas de gestión integral de la energía. Se cuenta con la normativa ISO 50001, que es el sistema de gestión de la energía. Y en la última década, este 2020, ¿qué venimos escuchando? Que es que todos los días el tema de transición energética, es decir, pasar de un consumo de combustibles fósiles a consumo de combustibles no fósiles, digamos, los renovables. Hablamos de descarbonización, venimos hablando del carbono neto, desarrollo sostenible, es decir, esa es la tendencia actual a nivel mundial. Pati también se refirió al cambio climático, lo que nosotros mismos estamos sufriendo aquí, con unos calores intensos, lluvias intensas, es decir, el mundo está loco, como se dice, ¿no es cierto? Y hablamos también de los objetivos del desarrollo sostenible que debemos ir cumpliendo a nivel mundial y a nivel de país. La siguiente, por favor. ¿Cómo está estructurada la estructura organizacional del sector eléctrico ecuatoriano? Es decir, ¿quién está a cargo de la rectoría y de la planificación del sector energético? Es el Ministerio de Energía y Minas. La generación y transmisión están a cargo de la CELEGP y Transelectre. Es decir, todo lo que es generación a cargo de la CELEG, ahí tenemos, qué sé yo, Termopichincha, Termoesmeraldas, Coca-Codo, todas las empresas de generación. Y Transeléctrica, ustedes saben que es la única empresa de transmisión, digamos, ¿no es cierto? La Transeléctrica también es una EP, una empresa pública. Luego tenemos que la operación y administración del sector energético y de transacciones comerciales y técnicas está a cargo del CENACE, del Centro Nacional de Control de Energía, y y control del sector energético está a cargo de la Agencia de Regulación y Control de energía renovable no convencional, digamos, ¿no es cierto? Esa es la agencia. Y la distribución, perdón, unos ratitos faltaba uno, y la distribución de la energía, a ver, la distribución y comercialización de la energía están bajo la responsabilidad de las empresas eléctricas de distribución. Aquí tenemos la CENEL. La CENEL, ustedes saben que hay la CENEL Esmeralda, CENEL Santo Domingo, CENEL Bolívar, CENEL, y las 10, 11 empresas como es sociedades anónimas que son Emel Norte, Empresa Eléctrica Quito, Cotopaxi, Ambato, Riobamba, Cuenca, Loja, es decir, que todavía son sociedades anónimas para fines societarios, pero son también empresas públicas. Las tarifas eléctricas, las tarifas eléctricas la establece la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la ARCENER, que es la encargada de establecer el pliego tarifario del servicio público de energía eléctrica a nivel nacional. ¿Cómo lo hace? Ellos lo hacen a partir de los estudios de costos que cada una de las empresas generadoras de transmisión y distribución presentan cada año. Es decir, la tarifa no es más que la suma de los costos de generación, distribución, comercialización, transmisión, digamos, eso es costo. Y recibe eso el Arconel, todos los estudios de costos de las empresas eléctricas, y el Arconel, pues, o la agencia de regulación, lo emite el pliego tarifario. Y, y el pliego tarifario establece diferentes categorías tarifarias. Así tenemos la categoría residencial, tenemos la categoría general, donde está, pues en esa categoría están los sectores de los locales y establecimientos comerciales públicos y privados, locales y establecimientos industriales públicos y privados, instalaciones de bombeo de agua, entidades de asistencia social, entidades de beneficio público, entidades oficiales, escenarios deportivos, culto religioso, servicio comunitario, abonados especiales y los demás que no estén considerados en la categoría residencial. El pliego tarifario ustedes lo pueden también bajar de la página web de la Agencia de Regulación. Las tarifas, concretamente en las tarifas para la categoría residencial, se aplica a todos los consumidores sujetos a la categoría residencial. El consumidor debe pagar dos cosas: un cargo por comercialización, que es dólares por consumidor al mes, que está establecido, es un costo fijo, que es 1.41,
Y el otro es cargos incrementales por energía en dólares por kilovatio hora en función de la energía consumida. ¿Qué significa eso? Que nosotros no tenemos un solo costo para el sector residencial. El costo del kilovatio hora está en función del nivel de consumo o del rango de consumo que nosotros tenemos. Aquí podemos ver en esta tabla, que este es el pliego tarifario, bueno, es la tarifa para la empresa eléctrica Quito, que de 51 a 100 kilovatios hora, pues tiene 8 centavos, de 101 a 150, 83 centavos, de 501 a 712 centavos, que ese es ya el costo real, digamos, de la tarifa, de 1001 a 1500, pues 0,17 centavos. Es decir, a veces, pues cuando nos llega la planilla y decimos, oh, este mes me han cobrado un poco más, hay que ver bien cuánto hemos consumido, porque a lo mejor se pasó del rango de consumo a un superior y el costo ya de la tarifa pues es mucho menor. Entonces, por eso, miren lo importante que es para empezar a hacer temas de ahorro de energía, de eficiencia y estar atentos a lo que vamos consumiendo nosotros del día a día y al mes que viene la planilla. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la planilla eléctrica y cómo se lo interpreta. Esta es la factura de servicio. Está bajo la norma ya de la CONEL. Esto lo recibimos a nivel nacional, las planillas, ¿no es cierto? Aquí tenemos la primera parte, la información del cliente, luego viene el consumo de energía. Aquí tenemos el histograma de consumo de energía, luego tenemos el resumen de costos de eléctricos. Hay una parte donde hay de valores pendientes de pago. Tenemos un componente de subsidios, porque ustedes saben que tenemos un subsidio también cruzado, y recaudación a terceros. Entonces, de eso se compone la planilla eléctrica, digamos, son las componentes de la planilla eléctrica, que nosotros tenemos que saberla interpretar, qué es lo que significa, porque cada uno de estos, de los temas que están puestos aquí, pues tiene su razón de ser. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver en la primera parte la fecha de pago. Aquí dice por ejemplo, en este caso dice fecha de vencimiento inmediato. Eso significa de que ya está atrasado en los pagos y le pueden cortar la energía porque y asoma aquí de inmediato. Si no, le ponen fecha. Aquí el valor a cancelar, que es la suma total, el código único, que eso es a nivel nacional, datos del consumidor, el nombre, la cédula, es importante el número de celular y es importante el correo electrónico. Si alguien no tiene actualizado los datos, tiene que ir a las empresas eléctricas a actualizar principalmente el correo electrónico. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esta es una factura y las facturas ya no le entregan ya físicamente a la empresa eléctrica. La empresa ahora les llega al correo como cualquier otra factura que usted hace una compra en un almacén, una tienda. Por eso es importante dar el correo electrónico que usted vea frecuentemente, porque hay veces que hemos visto personas que dicen, no, es que no me llega la factura, no sé cuándo tengo que pagar, o no puedo pagar, o no sé. Es por este tema de que ya las facturas, de acuerdo al SRI, ya tienen que ser, les llegan al correo, digamos, son ya digitales. Aquí luego tenemos el tipo de tarifa. Aquí vemos que es, por ejemplo, en este caso es BT residencial para el programa PEG. Esto es baja tensión residencial, tarifa residencial, pero esta persona debe tener cocina de inducción, digamos. Por eso el programa también tiene un subsidio. La siguiente, por favor. Aquí tenemos ya esta parte, el tipo de consumo, ¿no es cierto? El número de medidor, el tipo de consumo. El tipo de consumo aquí puede ser leído o estimado. También lo ponen leído porque vinieron a leerle el medidor, o estimado porque no lo leyeron y solamente lo estiman en base a un promedio de los meses anteriores. Es como lo hace. Luego tenemos aquí el periodo de consumo facturado. Aquí están las fechas, fecha desde, hasta, y en este caso a veces dice 29 días facturado. A veces puede suceder de que paga un poco menos y el otro mes paga un poquito más, y es por los días de facturación, ¿no es cierto? Puede variar entre 28 a 33 días, digamos, la facturación de las empresas eléctricas. Esta es la otra parte importante, el consumo subtotal. Aquí dice lectura actual
lectura anterior, que es el valor por consumo en dólares, es el consumo en kilovatios. Es decir, aquí tenemos la lectura actual, que por ejemplo en este caso es 4026, y la lectura anterior, 3683, que el consumo es 343 kilovatios hora en este mes. Entonces ya podemos ver en qué rango de consumo, digamos, de acuerdo al cuadrito que teníamos anteriormente, podemos ver en qué rango está nuestro costo de la tarifa. Y aquí está el monto a ser pagado, que en este caso sería $31.44. La siguiente, por favor. Ya, este es importante y que a veces nadie le paramos bola, como se dice, o zona, que es el histórico, es el histograma de consumo. Esto aquí es el histograma, son los consumos de los 12 últimos meses. ¿Qué significa la rayita, la roja, digamos? Eso nos señala los 110 kilovatios en la sierra o 130 kilovatios hora en la costa. Debajo de esa rayita roja está la tarifa de la dignidad. La tarifa de dignidad solamente pagan 0,4 centavos por kilovatio hora. Si algún mes se subió y el próximo mes se bajó, ya bajo la tarifa de la dignidad, no es que le va a bajar la tarifa, ya se subió un mes y eso ya le establecen esa tarifa para el siguiente. O sea, la tarifa de la dignidad está dirigido hacia las personas pobres, digamos, de bajos ingresos, que en sus consumos pues es muy bajo, digamos, está menos de 110 para la sierra, 130 para a la costa. Y lo que nos significa estas barritas, obviamente, es que, por ejemplo, en este caso, diciembre subido, enero está aquí subido, puede ser que el tema de la Navidad, ¿no es cierto? Año Nuevo, que se subió, pero luego pues están las varitas están muy iguales. Pero si por ahí ustedes en sus planillas ven que se dispara la vara, pues algo está pasando, hubo un consumo exagerado, tal vez en meses fríos, la calefacción, prendieron calefacción, y hay alguna razón, pero es importante mirarle estas barritas, digamos. Entonces aquí luego tenemos el, el, el valor del consumo, el costo del por los kilovatios hora, en este caso 8,66, el costo de comercialización hubo 1,41 que es fijo, luego viene el subsidio cruzado en este tema, aquí para esta planilla que es menos $1,34, ese nos da el 8,73. Luego viene el tema del el costo por servicio de alumbrado público, que es aparte. Luego tenemos pues el IVA que sí, no, está exento de IVA. Entonces aquí viene el total del servicio eléctrico y alumbrado público. Luego tenemos en el siguiente, al final tenemos servicio eléctrico y alumbrado público, 9,49, valores pendientes de pago, no tiene, planes de financiamiento tampoco no tiene, y el total del sector eléctrico, 9,49. Pues, y luego, pues más abajo, pues hay otra partecita donde están los costos de bomberos, de basura, que eso varía de ciudad a ciudad, digamos. La siguiente, por favor. Entonces, la facturación en el sector esencial tiene el consumo, el subsidio cruzado, el alumbrado público y la comercialización. Esos son los costos por servicio eléctrico. Más impuestos, que sería el impuesto a bomberos y tasa de la recolección de basura. Pero aquí, ojo, en la primera, lo que yo he puesto aquí, lo que es consumo, ahí podemos reducir, se puede reducir mediante un uso racional de energía, mediante temas de ahorro, de eficiencia, de lo que estamos hablando. Allá tenemos que atacar, o sea, tenemos que atacar a los kilovatios hora que estamos consumiendo en el mes, digamos. ¿Por qué? Porque eso los demás valores ya vienen indexados a ese consumo. O sea, es decir, si yo bajo el consumo de kilovatios hora en el mes, pues también se me va a bajar el tema de alumbrado, el tema de impuestos, que es lo importante. Comercialización, eso es fijo, 1,41, eso no lo podemos bajar. La siguiente, por favor. Rápidamente, algunos conceptos de eficiencia energética que ya lo mencionaron, pues la eficiencia energética se refiere a la utilización de menos energía para lograr el mismo confort o incluso mejorar en nuestras viviendas. Es decir, no es si yo estoy no sé, en un dormitorio que es oscuro, obviamente tengo que prenderle la luz,
Pero si es de día y tengo ventanales, pues abro las cortinas, ¿no es cierto? Para aclarar. Es decir, no es disminuir nuestro confort que nosotros tenemos en nuestra casa, sino más bien hacer acciones que nos permita ahorrar energía sin disminuir nuestro confort. En términos simples, significa encontrar formas de consumir menos energía manteniendo el mismo nivel de confort. Esto es importante. Esto se puede lograr mediante avances tecnológicos y cambios de comportamiento y prácticas eficientes. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un foco incandescente, ustedes saben, un foco incandescente, que obviamente ya hay muy pocos, ya no se les ve, un foco de 100 vatios de potencia, me da X luminosidad al cuarto. Pero si yo tengo un foco ahorrador, que tampoco ya están desapareciendo, de 20 vatios, me va a dar la misma luminosidad, o sea, va a tener el mismo confort. Entonces, miren, de 100 a tener 20, estoy disminuyendo 80 vatios en potencia. Ojo, que eso es la tecnología. Y si tengo ahora un foco LED que me dé que yo requiero es la misma luminosidad, yo puedo tenerle un LED de 15 vatios. Entonces, mire cómo hemos ido mejorando ya. Entonces, es importante, por un lado, atacar la tecnología. Ya estamos adentrándonos en lo que serían los tips de eficiencia energética. Es decir, por un lado, tecnología. Equipos que me den el mismo confort, pero que consuman, que sean de menor potencia. Ojo, no que consuman menos, que sean de menor potencia. La eficiencia energética es la utilización responsable y óptima de la energía para minimizar el consumo y reducir el desperdicio. Hay una ley importante que nosotros debemos también tener en la cabeza, que es la ley de conservación de energía, que esta establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Imaginemos dónde están este rato ustedes la energía que están recibiendo en su computadora para este webinar. ¿De dónde viene? A lo mejor viene de energía eólica, de Loja. Posiblemente viene de Termomachala que está generando con gas. A lo mejor me viene de la central hidroeléctrica, qué sé yo, Pasocho en el caso de Quito, o, o Pisayambo en Cotopaxi, o me viene de Termo Esmeraldas que está consumiendo combustible, quemando combustible. Es decir, la energía puede tener diferentes fuentes. La energía eléctrica que nos llega puede tener diferentes fuentes de energía. Solar, eólica, puede ser hídrica, ¿no es cierto? Pero al final lo que yo necesito es la electricidad. Entonces, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma en diferentes fuentes. Si nosotros tenemos una central hidroeléctrica, ¿cuál es el proceso para llegar a tener energía eléctrica ya en esa central eléctrica? Una central hidroeléctrica, tenemos agua, el agua en movimiento, esa es energía cinética. Si tenemos una caída, tenemos esa caída, ese movimiento del agua se transforma en energía potencial y esa energía potencial al ingresar a una turbina se transforma en energía mecánica y esa turbina al estar conectado a un generador se transforma en energía eléctrica. Miren entonces cómo es el proceso de transformación de la energía, pero al final seguimos teniendo energía y al tener energía, ¿cuáles son los usos finales? Puede tener energía para iluminación, para calentamiento, para refrigeración, es decir, ese es todo cómo se van produciendo, digamos, las diferentes fuentes de energía. A partir de las diferentes fuentes, la energía eléctrica. La siguiente, por favor. Ya. ¿Cuáles son los beneficios de la eficiencia energética a la economía familiar? Reducción de gastos en servicios, ¿no es cierto? Ahorramos dinero para la familia, disminución en el costo de la factura eléctrica. Si yo consumo menos kilovatios, obviamente voy a pagar menos y dinero que puede servirle a la familia para otros gastos que son muy importantes también. Podemos aumentar el confort y la calidad de vida. Es decir, imaginemos si yo tengo una lámpara que compré hace muchos años y tiene focos incandescentes y hoy tengo ya unas lámparas modernas, pongo focos de estos. Miren,
aumento el confort, aumento mi calidad de vida. Entonces, la eficiencia energética a menudo va de la mano con mejoras en el confort del hogar. Y hay otro punto importante que a veces no lo vemos y que es necesario ahora que lo estamos viviendo ya. Hay un mayor valor de la propiedad. Ustedes han visto ya los nuevos edificios, los nuevos departamentos que son inteligentes. Ahora ya utilizamos el Alexa, ya solamente desde ordenamos con la voz, apagamos las luces, abrimos puertas. Es decir, ya tenemos podemos tener un control del consumo de la energía en nuestras viviendas. Y estas casas con mayor eficiencia energética suelen tener mayor valor en el mercado. Es decir, si alguien va y diga, no, me gustó este departamento, me gusta esta casa porque es de moderna, y versus una casa que de pronto no, todavía fue construida hace mucho tiempo y todavía sigue con otros usos, digamos, o tiene otros um, de la energía. La siguiente, por favor. Algo que tal vez la pasamos muchos desapercibido, pero que no la tomamos en cuenta, pero que ya vemos en los almacenes cuando vamos a comprar una refrigeradora, un horno, una secadora, una lavadora, es la etiqueta energética. Desde hace un tiempo atrás, cada vez que compramos, obviamente, un electrodoméstico, ya nos encontramos con una etiqueta que no siempre es fácil de entender. Es la denominada etiqueta energética. Se trata de una ficha que está pegada al equipo en un lugar visible para dar a conocer su nivel de consumo de energía eléctrica. Esto abre la posibilidad de aplicar medidas de eficiencia energética en el hogar o lugar de trabajo. El nivel de eficiencia energética se representa en los productos que compramos. Esta puede ser identificada a través de una escala de 7 letras que va desde la A hasta la G. En algunos casos podemos encontrar etiquetas con A más, A2 más o A plus, digamos, o triple A, que marcan valores de mayor eficiencia. A más signos positivos, mayor ahorro de energía. Por ejemplo, aquí es interesante una recomendación que yo siempre he acostumbrado a hacer para aquellas personas que vamos a comprar un equipo, digamos, un horno, una refrigeradora, que es lo típico que todo el mundo necesitamos. Vamos al almacén y el de almacén nos dice, este es de 12 pies, esta le cuesta $400. Esta también es de 12 pies, pero le cuesta $600. Claro, uno dice, pero si es del mismo tamaño, me da el mismo servicio, son de 12 pies las dos, ¿por qué la una cuesta más? Ojo, es la etiqueta, es la eficiencia. Al final, yo debo gastarme esos $200 más, pero voy a tener ahorro en la planilla de luz. Ustedes saben que el mayor equipo consumidor de energía en nuestras casas es la refrigeradora. Y esa refrigeradora, como dicen los jóvenes de ahora, tiene que estar papelito, funcionando súper bien, porque por ahí puede estar jugando la energía. Ya vamos a ver qué es lo que podemos hacer. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver, claro, si vamos al almacén, a lo mejor vemos diferentes tipos de etiqueta, pero todas representan lo mismo. Pasa que son diferentes tipos. La primera es una etiqueta de Brasil bajo la normativa brasileña de Inmetro. La siguiente es una etiqueta de México, digamos. La siguiente es una etiqueta de Colombia, una etiqueta de Argentina, digamos. Pero todos tienen estas letras, digamos, A, B, C, las más eficientes, obviamente las A, como decimos. Entonces, tengan en cuenta eso, recomienden a las familias, a las personas que procuren comprar equipos que tengan, obviamente que tengan etiqueta, pero que sean de consumo A. Otra cosa que yo he visto frecuentemente es que normalmente las refrigeradoras que ya nosotros no, ya cambiamos de refrigerador, pero la refrigeradora viejita, hablemos así, yo los veo mucho en el campo. Les dicen, no, es que, ¿qué pasó? Es que mi hija que vive en Quito me regaló esta refrigeradora que ella ya no utiliza. Yo siempre les recomiendo, vea, señora, si su hija le quiere, que le regale una nueva con etiqueta, porque, claro, el consumo ineficiente, digamos, se traslada a otro sitio nada más, ¿cierto? Entonces, eso siempre me he topado yo en los trabajos que me ha tocado hacer en campo, digamos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí entremos a lo que son un poco conceptos básicos de electricidad. La energía eléctrica es una forma
de energía que se produce por la atracción y repulsión entre cargas eléctricas y que se transmite a través de un material propicio para ello, como son los metales. La energía eléctrica que usamos en nuestras casas proviene de una red eléctrica y la podemos utilizar para encender luces, electrodomésticos y otros dispositivos electrónicos. El movimiento de muchos electrones es lo que conocemos como electricidad. Si no se permite el movimiento, no se puede producir electricidad. Es un concepto muy básico que nosotros ya los ingenieros que estarán escuchando, pues ellos ya me estarán criticando. No, es que la ingeniería eléctrica tiene más claro, ahí ya en la universidad nos enseñan diferente, pero esto es para entender al común denominador, digamos, de personas que entiendan qué es la energía eléctrica, el movimiento de electrones que se produce al interior de las redes. La siguiente, por favor. Esto sí es ya un poquito importante entender lo que es voltaje, lo que es corriente, voltaje, lo que es corriente, intensidad de corriente. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un material conductor, como un cable de cobre, por ejemplo, o de aluminio. La corriente eléctrica se mide en amperios, la letra A, y se representa por la letra I. Menciono esto porque ustedes lo van a ver en los equipos que nosotros tenemos, que utilizamos, utilizamos en el día a día. La corriente eléctrica es importante porque nos permite entender cómo fluye la energía eléctrica a través de un circuito. Voltaje. El voltaje es la fuerza que impulsa el flujo de electrones a través de un circuito eléctrico. El voltaje se mide en voltios y se representa por la letra B. El voltaje es importante porque nos permite entender la cantidad de energía eléctrica que se está transmitiendo a través de un circuito. Yo siempre explico esta parte, hago un símil con lo que es la tubería de agua. Si yo tengo una tubería de agua de 3/4 o de media pulgada, digamos, o de 1 pulgada, ¿qué caudal pasa por ahí? Pasará unos 4 litros, unos 3 litros por segundo, ¿no es cierto? Entonces, el caudal de agua que pasa por un tubo, digamos, por una tubería, es lo mismo que la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el caudal de energía que pasa por el cable eléctrico. ¿Y qué es el voltaje? Es el calibre, del cable, que es similar a lo que estamos hablando a una tubería, el diámetro de la tubería. Es decir, por una tubería de 1 pulgada pasará 7 litros. Si yo tengo un tubo de 10 pulgadas, pasará a 50 litros por segundo. Si yo tengo un tubo de alcantarillado, pasará 1 o 2 metros de agua. Lo mismo es en la electricidad, es decir, la corriente es el caudal y el voltaje es del calibre, ¿sí? En el Ecuador, los niveles de voltaje normalizados para electrodomésticos son 110 y 220. Es decir, todos nuestros medidores ya son bifásicos, digamos, que tenemos 2 fases y un neutro. Entonces, cada fase va a 110 y el neutro. Si nosotros en nuestras casas a veces decimos, o se nos va la luz, pero es que se nos queda muy baja, o se nos ha ido en la cocina, qué sé yo, en el segundo piso no se nos va. Y es porque alguna fase está fallando o tiene problemas en el transformador. ¿Y por qué es esto? Entonces, bueno, tenemos fase 110 más neutro 110. La otra fase 110 más neutros, tenemos 110. Pero fase tenemos 220 para todas aquellas personas que tienen equipos de 220, digamos, lavadoras, cocinas de inducción, pues lo que ha hecho la empresa es pues toma las 2 fases que ya tenemos 220. La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, justo lo que estaba explicando, los calibres de los conductores. Podemos ver aquí el calibre 14, dice solamente puede pasar un caudal de 15 amperios, digamos, lo que hemos estado hablando. Un cable de calibre 6 puede pasar más caudal de 55 amperios, por ejemplo. Y el 3 ceros, por ejemplo, pasa mucho más caudal de energía eléctrica. Entonces, imposible yo en un calibre de número 14 pasarle 100 amperios. Se va a quemar el cable. ¿No es cierto? Se va a quemar y vamos a tener incendios ahí. Por eso es importante en nuestras casas también revisar los circuitos eléctricos. Si hay un cable que está caliente, es porque ese cable está mal dimensionado. Tiene que ir un cable mucho más. ¿Por qué? Porque está mucha carga hacia ese cable. Están muchos equipos conectados a ese cable. O sea, necesita más caudal de energía para que funcionen los equipos. Pero el calibre, no está pasando el voltaje, digamos, ¿no? Debe ser de mayor calibre. ¿Sí?
Eso es lo que debemos tener en cuenta. Y por eso quise traer esta gráfica del calibre de los conductores. Aquí podemos ver que el calibre 3, por ejemplo, o 6, esos son los cables que ya van desde el poste, digamos, hasta el medidor. Y ahí ustedes saben que al interior de la casa ya las empresas eléctricas no intervienen, sino son los electricistas, o tenemos que ver un experto que conozca, digamos, el tema para ver. A veces lo que hacemos es, no, lo típico es en la ducha. Es que en la ducha está saliendo, se me está quemando el cable de la ducha. Claro, porque esa ducha necesita pasar mayor caudal de corriente, de amperios. Entonces no le alcanza el cable, tiene que cambiar. Lo típico que hacemos es, le salta el breaker, ¿no es cierto? Lo que hacemos es cambiar el breaker que tenemos en el tablero de instalación de nuestras casas. Y siempre es importante en nuestras casas tener seccionado, digamos, tener seccionado lo que es tomacorrientes, lo que es interruptores, lo que es iluminación, y separado lo que es a ducha, lo que es qué sé yo, a hornos, a cocinas de inducción, porque son de alto consumo, como podemos ver. Es decir, estos equipos necesitan mayor corriente, mayor caudal de corriente pasar por el cable. ¿Y por qué? Porque son de mayor potencia. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la potencia? Aquí empezamos a hablar de la potencia. Hablamos de voltaje, de corriente, de intensidad de corriente, de tensión. Tensión o voltaje es lo mismo, y corriente e intensidad también es lo mismo. La potencia se representa por la letra P y se mide en vatios. La potencia nos puede indicar dos cosas: el consumo de un aparato eléctrico. Cuanto más potencia, más consumo. Un foco ahorrador, lo que decíamos, ¿no es cierto?, puede ser de 11 vatios o de 20, porque pues, ya no hay los ahorradores o los incandescentes que ustedes recordarán que habían de 100 o de 60. Ahora un LED es de 5 y 7 o 11 vatios. Esa es la potencia, nada más. Una batidora, por ejemplo, puede ser de 600 vatios. Una ducha eléctrica puede haber de 1500, 2500. Las duchas eléctricas, a veces decimos, no, es que esta ducha es, es muy fría y mis guaguas pues no se bañan bien. Entonces, vamos a ver, ¿qué le dice la persona del almacén? No lleves esta ducha, esta calienta mejor. Y claro, si vemos la, el- si vemos la potencia de ese equipo, si vemos de la etiqueta, va a estar más potencia nomás, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Pero ya al momento, ya hay duchas eficientes que consumen la mitad de la energía. Hay duchas eficientes. ¿Y cómo es la ducha eficiencia? Que tienen un sistema de precalentamiento, digamos, o intercambiador de calor, que el agua caliente que a uno se baña y cae en el piso está un intercambiador de calor, que por el interior de ese intercambiador va agua nueva, digamos, limpia, sube a la ducha y baja. Es decir, hay un delta de energía que ahí nos evitamos de consumir. Son duchas que están recién. Bueno, en Brasil utilizan bastantísimo estas duchas, porque a ellos sí les cuestan más la energía. Acá todavía no lo vienen. No vienen todavía. Bueno, en tema de paneles solares, para que les interesa, pues ahí también tenemos diferentes potencias, pero en temas de paneles solares, las potencias son en vatios pico, no son en vatios, sino en vatios pico, que es el panel que a la máxima radiación, que es de 1000 vatios por hora, por metro cuadrado, puede generar ese bateaje. Pero como la radiación solar es diferente, digamos, durante el día, pues son diferentes potencias. Los motores pueden ser de 2000 vatios, 10 kilovatios, 10 megavatios, es decir, esa es la potencia. Entonces, quiero que ustedes se metan en la mente lo que es potencia, es lo que dice la placa. La siguiente, por favor. Y en el caso de la electricidad, la potencia será mayor cuando mayor sea también la tensión o el voltaje. Y cuando mayor sea la intensidad, de hecho, podemos calcular la potencia multiplicando por la intensidad. ¿Qué es la potencia? La potencia es el voltaje por la intensidad, ¿no es cierto? Em, si un equipo, vemos en la parte posterior, dice ahí 120 vatios, esa es la potencia. Pero también ustedes pueden encontrar y pueden ver a la parte posterior en la placa, pueden ver, normalmente vienen las computadoras, dicen 0.3 o 0.6 A. 0.3 A. Eso significa 0.3 amperios. Pero ¿y cuál es la potencia? Ustedes me van a preguntar cuál es la potencia. Simplemente multipliquen ese valor por 110, que es el voltaje acá, y esa es la potencia del equipo.
Entonces, ahí podemos ver cuál es la potencia del equipo. Puede haber en A 8 amperios, puede decir 8, 10, 12, dependiendo del equipo. Vienen la potencia en vatios o también saben poner amperios. Eso sí tengamos en cuenta. Pero cuando viene amperios, simplemente pues multipliquémosle por la voltaje que nosotros tenemos, 110, y nos da. Por ejemplo, para saber la potencia de una carga que consume 2 amperios y otra carga que consume 5 amperios, tenemos que aplicar la ecuación descrita, lo que decíamos, potencia 110 por 2 amperios, 220 vatios. 110 por 5 amperios, 550. Fíjense que podemos tener la misma potencia cuando tenemos poca intensidad o corriente y mucha tensión o voltaje, o cuando tenemos mucha intensidad o poca tensión. En este ejemplo podemos ver que tenemos aquí 12 voltios de voltaje por 110 amperios, me da 1320 vatios de potencia. Acá abajo tenemos 110 voltios por 12 amperios, 1300, nos da lo mismo en potencia, pero ojo, aquí el voltaje es diferente, ¿no es cierto? Es 12 voltios, pero ¿qué equipo hay de 12 voltios? Pues en sistemas de corriente continua, digamos, tenemos 12 voltios, lo que es baterías, en sistemas fotovoltaicos inversores, digamos, tenemos esas potencias de 12 voltios, pero de acá tenemos normalizado 110. La siguiente, por favor, si ahorita. ¿Cómo reconocemos las potencias en los equipos? Están en las placas, ¿no es cierto? En la parte posterior, digamos, de los equipos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que este me parece que es un equipo de sonido. Aquí dice 85 vatios la potencia. Acá creo, bueno, ya no se utiliza estos equipos, pero son de colección ya. También tenemos este DVD. Esta tercera, creo, es de una refrigeradora. También tenemos ahí la potencia. Entonces, la potencia nos puede indicar el consumo de un aparato eléctrico. Mayor potencia podría tener mayor consumo. La potencia viene marcada en las placas de los equipos eléctricos y electrónicos. Entonces, siempre acostumbrémonos a ver la placa del equipo, digamos, ¿no es cierto? De las computadoras, de las pantallas, de las impresoras, de las cafeteras, de las wafleras, de lo que necesitamos, de lo que utilizamos normalmente en nuestras casas. A la siguiente, por favor, Isabelita. Entonces, ¿qué es la energía? La energía es la cantidad de electricidad que un equipo consume en el tiempo. Ojo, aquí ya utilizamos ya el tiempo de uso y se determina multiplicando la potencia de dicho equipo en kilovatios por el tiempo de uso expresado en horas. Entonces, la energía, ¿en qué viene? Kilovatios hora. Kilovatios hora día, kilovatios hora mes, pero bueno, la planilla nos viene kilovatios hora al mes. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es los kilovatios? La potencia por tiempo. Entonces, aquí tenemos ya otra variable importante, que es el tiempo de uso. Entonces, miren, para nosotros hacer temas de ahorro, de eficiencia, tenemos que jugar con la tecnología, o sea, tecnología más eficiente, es decir, equipos que me den el mismo confort, pero de menor potencia, y jugar con el tiempo. Es decir, utilizar menos del tiempo, menos horas, porque ya si yo tengo una plancha y utilizo 1 hora, pues ya tengo el kilovatio hora. Y eso multiplico por la semana y multiplico por el mes. Ya vamos sumando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la energía? Potencia por tiempo. Dos variables que son importantes de tener en cuenta. El tiempo, el uso del equipo, o de lo que yo esté viendo, y la potencia, que es ya tema de tecnología. La energía expresada en la planilla no es más que la suma de la totalidad de la energía consumida por los aparatos eléctricos y electrónicos de un domicilio en la unidad de tiempo, que puede ser horas en un mes, que es el ciclo de facturación. La siguiente, por favor. ¿Cómo ahorrar energía en el hogar? Bueno, aquí veamos tips, ¿no es cierto? En el hogar, ¿qué tenemos? Tenemos iluminación, tenemos refrigeración, tenemos el plancha, en la costa tenemos aire acondicionado, tenemos lavado, secado, equipos de sonido eficientes y televisiones. De estos equipos, ¿cuáles son los más eficientes? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los de mayor consumo? Refrigeración e iluminación. Refrigeración e iluminación. La siguiente, por favor. Entonces, en iluminación, aquí hay algunos tips. En interiores y exteriores, usar solo la iluminación necesaria, preferir el uso de iluminación LED. Son ya consejos que se
Entonces lo deben tener en cuenta. Mantener limpio ventanas y luminarias para permitir un mejor paso de la luz. Seleccionar focos de acuerdo al lugar a iluminarse. Por ejemplo, para baños pequeños, tal vez sea suficiente un foco LED de 5 vatios. ¿A qué me refiero? O sea, son baños, usted no vive en el baño, pues, entra un ratito y sale, ¿no? Entonces no es necesario una iluminación, usted no trabaja en el baño. Entonces, ¿para qué poner un foco o una lámpara de bastante potencia, por ejemplo? ¿No es cierto? Abrir las persianas y cortinas durante el día, preferir el uso de colores claros en los interiores de las viviendas. Dependiendo del espacio de unidad, puede ser una buena opción colocar reguladores de intensidad lumínica o sensores de movimiento o presencia. Por ejemplo, yo he visto uno cuando se pasa en la noche, pues se ve las casas, los garajes, por ejemplo, iluminados. ¿Qué tal si se le pone ahí un sensor de presencia, digamos, un sensor de movimiento? ¿Qué significa eso? Que si el vehículo sale del garaje, se va a prender, o si alguien se mueve ahí, se va a prender, incluso hasta bueno para los ladrones ahora, ¿no es cierto? Que poner estos sensores que se les enciende la luz, pero ya no está toda la noche encendida, sino solamente el momento que salga en su vehículo o alguien camine por ahí. Claro que también cuando pase el gatito también se le va a prender el foco, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que algo está pasando allá afuera, alguien está moviéndose. Entonces es importante también ver estos sensores de presencia, digamos, o de movimiento, que ahora son muy, muy importantes, ¿no? Y necesarios. Incluso, pues, cuando uno se deja la casa, digamos, vacía porque uno se sale a algún lado, a algún paseo, sí es importante estos sensores de presencia. Entonces, ténganlo en cuenta estos para el tema de iluminación. En un pasillo, por ejemplo, normalmente tenemos unas arañas de 5 o 6 lámparas, ¿no? Entonces, si son 6 lámparas o 5 lámparas, pongamos de 5 y sumamos, ¿no? Ya nos da 40, ¿no? Vatios, digamos, si estamos poniendo LEDs. La siguiente, por favor. Decía que uno de los equipos que más consumen es la refrigeradora. Pero aquí es importante entender qué es la refrigeradora, cómo funciona la refrigeradora. La refrigeradora funciona expulsando el calor del interior, lo que hace que la temperatura descienda al interior. Este proceso se logra evaporando y condensando continuamente un fluido llamado refrigerante, que recorre un circuito de tubos. Cuando el refrigerante se evapora, absorbe calor y cuando se condensa las tuberías exteriores, libera calor. Sí. Entonces, veamos. Ustedes han visto, si abren la refrigeradora, pues se ve que hay unos conductos al interior que se ve como tubos que pasan por la refrigeradora. A la parte posterior hay una parrilla, digamos, hay una parrilla que al final es el condensador, digamos. Hay un motor, que ese es el compresor, que muchas veces los refrigeradores, hay personas que andan buscando refrigeradoras viejas porque es un compresor el que está ahí. El compresor le hace que el refrigerante que está al interior de la tubería circule, ¿no es cierto? Y escuchamos a veces que hay como agua que circula al interior, es porque el refrigerante se está moviendo al interior. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Es una bomba de calor. Es una bomba de calor. ¿Qué hace la bomba de calor? El calor que está al interior de la refrigeradora lo expulsa hacia afuera por la parrilla que está en la parte posterior. Por eso, la parte posterior está caliente y a veces yo he visto personas que le ponen hasta la ropa ahí para secarse porque da un fuerte calor. Lo que está haciendo es sacando el calor de adentro hacia afuera de la refrigeradora. Ese es el principio, ese es lo que hace. Entonces, ya podemos irnos imaginando dónde, qué acciones debemos hacer con la refrigeradora para mantener el frío al interior, que no entre calor, porque algo de calor que ingrese, el termostato detecta, empieza a funcionar el compresor y para sacar ese calor. Pero al funcionar el compresor, son kilovatios, es kilovatios hora, kilovatios, esa potencia por el tiempo que pase la refrigeradora encendida, pues es consumo, es consumo. Si vemos, si notamos que la refrigeradora está todo el tiempo funcionando, algo está pasando en la refrigeradora. La refrigeradora en promedio debe funcionar al día
entre 3 a 7 horas al día, nada más, o sea, de que estés encendido el compresor. En la noche debería estar completamente apagado, pero si de pronto en la noche sentimos que está funcionando, ¿qué calor está sacando? No hay ningún calor. Entonces, algo está pasando en la refrigeradora y eso tenemos que chequear y ponemos énfasis en detectar por dónde se me está fugando la energía eléctrica, digamos, en una refrigeradora. La siguiente, por favor. Entonces, en una refrigeradora, ¿qué tenemos que hacer? Mantener en buen estado los cauchos que sellan las puertas. Ustedes han visto a lo que abrimos la puerta, hay un cauchito, a veces con los niños decimos, no, es que si era bien la puerta, a veces se te quedó abierta. Cuando ya empieza a suceder eso es porque el caucho y ya no está pegándose bien, ya no está efectuando su hermeticidad que se dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos comprobar si el caucho está bien? Con una hoja de papel bond, le ponemos en la parte superior y cerramos la puerta. Si la hoja de papel bond sale fácilmente, pues el caucho está mal. Así lo vamos probando alrededor de todo el caucho y tenemos que cambiar los cauchos, ¿no es cierto? Porque ya están agrietados y dejan el aire frío que se escape y se consuma más electricidad. Un refrigerador consume menos energía cuando se abren sus puertas, lo menos posible, obvio, ¿no es cierto? Si es que yo abro lo menos posible, está cerrado, obviamente no está entrando calor. Para reducir costos es importante variar el termostato de acuerdo a la cantidad de productos que van a estar en el interior, más llene un número mayor. Es decir, cuando recién hacemos compras, digamos, y llenamos el refrigerador, obviamente que tenemos que ponerle en 2 o 3, pero se va vaciando, va disminuyendo el contenido que está al interior de la refrigeradora. Tenemos que bajarla a 1. Es decir, tenemos menos que enfriar, digamos, ¿no es cierto? Porque si le dejamos en 3, va a producirse hielo, va a congelarse el queso, la mantequilla, y decir, algo está pasando. Entonces, son temas que nosotros debemos tener en cuenta. Para reducir costos es importante variar el termostato de acuerdo a la cantidad. No deje de descongelar su refrigerador con regularidad. Más de 1/2 centímetro de hielo hace que el motor trabaje con mayor frecuencia, ya que tienen que mantener congelada su comida y también el hielo. Bueno, ahora ya las nuevas refrigeradoras pues ya no producen hielo, digamos, sino solo hacen una pequeña escarcha nada más. La siguiente, por favor. No ubique su refrigerador al costado de cocinas, hornos y estufas. Normalmente la refrigeradora está en la cocina, pero la cocina está caliente. ¿Por qué? Porque estamos cocinando y está caliente el ambiente. Entonces, miren, el abrir la puesta, ese aire caliente que está haciendo va a ingresar, entonces va a trabajar más el compresor. Limpia el condensador que se encuentra ubicado en la parte posterior del refrigerador, ya que si está lleno de polvo, consume obviamente también electricidad. Un refrigerador que no está nivelado también puede causar que el caucho de la puesta selle mal, dejando salir el frío. Chequee la nivelación de la refrigeradora. Nunca introduzca alimentos calientes en su refrigerador o congelador. Este trabajará más para enfriarlos. No guarde por varios días comida o bebidas que ya no va a utilizar. Está gastando energía por gusto. No guarde por varios días tampoco. Si compras un refrigerador, selecciona uno con etiqueta de eficiencia energética. Tipo A, tu planilla de consumo pues, eléctrica te lo agradecerá. La siguiente, por favor. Aquí tenemos también otros consejos, que cuando se instala un refrigerador es importante que exista una buena circulación de aire alrededor del equipo de al menos 10 centímetros al fondo y 10 en la parte superior para evitar que el motor trabaje más. Se lo debe alejar de fuentes calientes y asegurarse de que esté nivelado para evitar que los cauchos de la puerta se sellen mal, dejar salir el frío en el interior. Mantener siempre limpio el condensador, colocar el refrigerador únicamente los alimentos que se encuentran fríos, no guardar alimentos y bebidas por varios días que ya no va a utilizar. Estas gastan también energía porque todos los productos que están en el interior hacen que consuman más energía para enfriar, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo una refrigeradora así, esa refrigeradora no debería funcionar así esté encendida, pero si tengo con productos, dependiendo del volumen de productos, va a funcionar mucho más. La siguiente, por favor. En la plancha, pues acumule, ya sabemos acumular la mayor cantidad de ropa para planchar, porque cada vez que la plancha se enciende, demanda de energía para alcanzar la temperatura de la plancha y también para enfriarse, es decir, tengo que conectar, se conecta, empieza a calentarse y luego antes también de planchar, de terminar de planchar, debería desconectar de la plancha. A ver, en nuestros hogares, todos los equipos que producen o generan calor son los más de mayor potencia, digamos. Obviamente son los que de menos tiempo de consumo, digamos, o tiempo de uso lo podemos tener. Es decir, una plancha, si yo plancho solamente una vez a la semana,
qué otros equipos consumen, son de alta potencia? Cafeteras, las guafleras, sanducheras, son de alto consumo, pero claro, no están mucho tiempo conectados, digamos, el tiempo, pero a veces nos dejamos olvidando la plancha, nos dejamos olvidando, y tarde que regresamos de la oficina del trabajo nos topamos que ha quedado conectado, y ahí sí estamos fregados. Eso representa dolaritos al fin de mes. La siguiente, por favor. En la televisión, equipos de sonido, pues apague la TV si está realizando otra actividad. Esto es lo típico, ¿no? Ahora cada cual tenemos nuestra televisión en nuestros cuartos, los hijos, su televisión, su equipo de sonido. Pues vamos a almorzar y dejamos todo encendido, ¿no? Entonces, todo encendido. ¿Qué tal si les ponemos un sensor de presencia a los cuartos de nuestros hijos que no entienden que deben apagar la televisión? Entonces, miren, no están presentes, pues se apaga todo. Es- consi- Esto es importante también. Entonces, bueno, desconectemos las televisiones de equipos que no estemos utilizando. Pero la siguiente, por favor. ¿Qué más tenemos? En el lavado de ropa, igual, la lavadora, acumular la máxima cantidad de ropa que pueda lavar su lavadora, porque la lavadora va a consumir la misma cantidad sin importar la carga de lavado. Es decir, lo mismo me va a dar si es que la lavadora es, no sé, de 10 kilos, si pongo 1 kilo, 2 kilos, igual me va a hacer el mismo ciclo, digamos, de lavado. Ojo, pero si no ocupa la lavadora a máxima carga, se recomienda regular la cantidad de agua según la carga a lavar. Al terminar de lavar, limpia los filtros de tu lavadora para que estén listos para la siguiente jornada. Si tu equipo realizará un menor esfuerzo, consumirá menos energía. Revise las especificaciones del fabricante del detergente para dosificar el mismo según el peso de la ropa. Recuerda que es importante al momento de comprar una lavadora nueva y es posible escojamos un equipo tipo inverter. Esos son los tipo inverter que son los más eficientes con etiqueta de eficiencia energética tipo A. La siguiente, secado de ropa, igual los que tienen secado, no, obviamente prefieran el sol, el viento, pero los que ya no tienen esa posibilidad, pues procurar no usar la secadora, pero bueno, cuando necesitas hacerlo, trate de usar la carga completa. Es una buena práctica separar las prendas pesadas de las livianas para que el equipo haga un menor esfuerzo y consuma menos de energía. No sobrepases, no sobrepases el tiempo de secado, evita dejar la secadora funcionando más tiempo del necesario. Esto no solo ahorra energía, sino que también ayuda a prolongar la vida útil de las prendas. Limpie regularmente igualmente el filtro, la pelusa después de cada carga de ropa. Un filtro obstruido reduce el flujo de aire y obliga a la secadora a trabajar más. Son los consejos que se puede dar para el tema de la secadora. La siguiente. En aires acondicionados, bueno, acá no tenemos, pero para la costa, el aire acondicionado sin duda es uno de los equipos que más energía consume y es utilizado especialmente en regiones cálidas. Tiene el mismo principio de la bomba de calor, ¿no? Entonces, es decir, sacar el calor del interior de la vivienda, de la casa, digamos, de la sala donde esté instalado, hacia el exterior. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta? Para ahorrar electricidad con nuestro aire acondicionado. Para adquirir un equipo de aire acondicionado es necesario conocer las capacidades de los equipos para enfriar el área a climatizar. A continuación se da a conocer una tabla de referencia. Aquí están las áreas y los ambientes los BTUs, digamos, que nosotros requerimos para el aire acondicionado. Esto es también importante, esto es también tema de una charla adicional que se puede ver sobre el tema de aires acondicionados, porque es un equipo altamente consumidor de energía. La siguiente, por favor. Aquí podemos tener algunas recomendaciones para el aire acondicionado. Es importante mantener bien cerrada el área que se está climatizando y evitar que la diferencia entre el termostato del acondicionador de aire y la temperatura exterior exceda los 15 grados centígrados para evitar un alto consumo de energía. Para optimizar el uso de aire acondicionado y una vez que el área esté fría, mantenga únicamente en funcionamiento un ventilador para permitir la circulación del aire. Antes de salir del área donde esté funcionando el ventilador, apague los equipos. Es suficiente que el aire acondicionado trabaje a 24 grados centígrados y esté seteado o calibrado a esta temperatura y protegidos para que no sean manipulados. A veces lo manipulamos, subamos más la temperatura, pues eso es más consumo. Normalmente un aire acondicionado es como estamos en un vehículo, ¿no es cierto? Ponemos encendemos el aire acondicionado en un vehículo, lo que tenemos que hacer es cerrar las ventanas. A veces abrimos las ventanas para que salga el aire. No, más bien tenemos que cerrar para que se enfríe el interior del vehículo. Es lo mismo lo que nos
el mismo uso, digamos, que en nuestras viviendas. La siguiente, bueno, ollas, sartenes, hornos, microondas, tape las ollas, sartenes cuando hiervan, así el vapor atrapado ayudará a cocer los alimentos con mayor rapidez. El consumo del microondas es como si estuviera encendido en ese momento como 10 focos de 100, pero caliente y cocina rápido. Y le ahorra tiempo, energía y dinero. Sin embargo, si utiliza recipientes no apropiados para microondas, esta ventaja se puede perder, lo que hará gastar más. Cada vez que abra la puerta del horno, esta pierde aproximadamente el 25% de calor. Esto significa que la comida tardará más en cocerse y su horno tendrá que trabajar con más intensidad para alcanzar y mantener la temperatura programada. Es decir, estamos insistiendo en el tema de la tecnología, equipos de menor potencia y el tiempo de uso, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque potencia por tiempo, kilovatios hora, que se refleja a la planilla de luz que vamos a pagar al fin de mes. La siguiente, por favor. Bueno, aquí también hay un consumo fantasma que le estamos llamando, yo también los llamo consumo vampiro, digamos, es aquel que no lo vemos, que es aquella energía que se gasta en un equipo por el simple hecho de estar conectado, aunque no estén funcionando o estén en stand-by, lo que genera que continúen consumiendo energía. Es decir, los cargadores de celulares que dejamos pegados en la pared, los televisores que tienen las stand-bys, los foquitos, digamos, radios, equipos de sonido, todo lo que tiene foquitos, digamos, ese es consumo de energía, no es que se prendieron por obra y gracia del Espíritu Santo, sino porque están conectados y tienen un consumo mínimo, que eso a la larga, si tenemos bastantes de estos stand-bys a la larga, pues nos representan unos kilovatios, digamos, al mes. Recuerde desconectar todos los equipos que no utilices, de esta manera evitas la fuga de energía. La siguiente, por favor. En las oficinas, pues, ¿qué tenemos en las oficinas? Computadoras, ascensores, impresoras y ventilación, ¿no es cierto? Entonces aquí también a los que trabajamos en las oficinas, digamos, si se deja de utilizar la computadora por más de 20 minutos, apague el monitor, que es igual a pagar un foco de 50. Tenga activado el modo ahorrador de energía, el Energy Saver, que apagará su computadora automáticamente cuando no lo uso. Mantenga el cargador de su laptop conectado únicamente cuando necesita cargarse, es decir, siempre dejamos conectado el cargador, digamos, a la pared. Si ya no lo estamos utilizando, ya salimos de la tarde, desconectémosle de la pared. ¿Por qué? Porque no es necesario, está consumiendo energía. La siguiente, por favor. Los ascensores, pues, o sea, se deben usar únicamente para subir más de 2 pisos. Caso contrario, si es posible, debemos hacer uso de las gradas. Esto también es bueno como ejercicio. Si estos ascensores deben ser deshabilitarse en determinadas horas y en días no laborables. La siguiente, por favor, porque sigue consumiendo. Ya, por último, bueno, aquí hay el menú energético, bueno, si tenemos tiempo. Lo más importante aquí es construir un menú energético. Es un formato en el cual se detalla el inventario de todos los equipos que utilizan energía eléctrica para su funcionamiento. Equipos que están instalados en su residencia, en sus oficinas, en las industrias, del comercio, así como su utilización diaria y mensual, con el objetivo de conocer tanto la energía consumida como el costo a pagar por su consumo. Con los datos que se ubiquen en el formato, se construirá la curva de carga de sus consumos diarios. Dicha curva de carga nos permitirá identificar a qué hora y qué equipos consumen más y de esta forma aplicar medidas de ahorro de energía y determinar cuánto vamos a ahorrar de energía y dinero. La siguiente, por favor. Primer paso, ¿qué es el menú energético? Es un Excel. Es un Excel que ustedes lo pueden construir, un Excel donde pues podemos poner este contenido del Excel, ¿no es cierto? El área, el artefacto, la cantidad de artefactos, la potencia, y eso dividido para mí nos da los kilovatios. Luego, ¿en qué horas se utiliza, se enciende ese equipo? El total de horas de uso al día, días de uso al mes, nos da los total de kilovatios y nos daría el costo mensual. Eso es como un ejercicio. La siguiente, por favor. Primer paso, en la columna área debemos poner en área hacer inventariar, ejemplo, sala, cocina, dormitorio 1, dormitorio 2, pasillo, etcétera. Es decir, la área. En la columna artefactos escriba los nombres de los artefactos eléctricos que se encuentran en dicha área, foco, lámpara, televisión. En la columna cantidad, coloque el número de artefactos de las mismas características y en la columna what, escriba la potencia de cada equipo y automáticamente un Excel, construyan un Excel. La siguiente ya les voy a indicar, les voy a dar todos los tips para construir esto. Esto es lo mejor. El menú nos va a permitir ver en dónde estoy yo consumiendo más energía y a qué parte tengo que atacar, sea el tiempo o sea la tecnología.
En la columna horas de utilización, por uno, poner 1 o 0,5 según las horas que estará encendido el artefacto. Ejemplo, un foco está encendido desde las 18 hasta las 21 horas, entonces ponemos 1 desde las 18 hasta las 21. Y si está media hora, pues ponemos 0,5, digamos, como estaba acá. Luego, pues el Excel se calculará y multiplicaremos por 30. La siguiente, por favor. El tercer paso, tomo ejemplo, al final se genera, bueno, llenamos ese cuadro y se genera una curva de demanda, digamos, de lo que sería mi curva de carga. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver en esta curva que de 4 a 6 de la mañana hay un pico. Es obvio, ¿no? Porque si a esa hora nos levantamos, de que encendemos el microondas, que la licuadora, que la waflera, que la sanduchera, se produce un pico. Y también al mediodía, también, de pronto, ahí si pasamos en la casa, se podría ser más pronunciado o menos pronunciado si no pasamos en la casa, pero luego tenemos la hora pico a las 6 de la tarde a 20 horas, digamos, la hora pico de la hora de la televisión, de las novelas, de todo. Entonces, sí pueden, aquí podemos ver dónde tenemos que atacar, a ver, y podemos ver en el Excel qué equipos están encendidos a ese tiempo, a esas horas, digamos, y si ya no podemos bajar las horas de consumo de intensidad, porque no podemos decir, vea, no licúe los productos, ¿no es cierto? Y lo que podemos ver es que a lo mejor los equipos son ineficientes, veamos equipos de mayor potencia, pero de alguna forma tratemos de aplanar esta curva. La siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que podía darles a aquellas personas que estén interesadas en menú. Yo podría, o el ministerio podría mandarles la hoja Excel para que ustedes lo hagan, ¿no es cierto? Vea, la siguiente, por favor. Yo más bajito está mi correo que ustedes pueden escribirme. Yo les mando, les envío el Excel para que ustedes aprendan y puedo enseñarles cómo se va dando. Pero no es más que una hoja Excel, hacer un inventario de los grupos. Por último, nosotros en nuestras casas podemos instalar un sistema solar fotovoltaico para autoconsumo. Tenemos sol de 6 a 6 de la tarde, ¿no es cierto? Y si vemos nuestra curva, tenemos un consumo durante eso. Entonces, podríamos poner un sistema fotovoltaico para disminuir el consumo en esas horas, ¿no es cierto? Hay la regulación. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, aquí tengo un sistema fotovoltaico de 4 paneles de 335 vatios pico. Eso me da una potencia total de 1340 vatios. En promedio, me genera este sistema entre 3 a 5 kilovatios hora día, que al mes significa entre 90 a 180. Si yo consumo, qué sé yo, 300, ya puedo disminuir en 90 kilovatios, ya puedo bajar la escala de costos, digamos, también de la tarifa que nosotros tenemos. Al año puedo generar 1080 ya, kilovatios hora al año o 2160. Puedo ahorrar pues 1,5 toneladas de CO2 al año. Este es un sistema fotovoltaico muy pequeñito, ¿no? Muy pequeñito, apenas de 1,3 kilovatios. ¿No es cierto? Dependiendo de nuestras viviendas y nuestros consumos, podemos ponerle de 1 kilovatio, 2 kilovatios, 3 kilovatios. Ahora ya tenemos sistemas que ya podemos, si vivimos en edificios, pongamos en el balcón, tenemos 4, con un microinversor, ya podemos conectar al enchufe de la sala, donde sea. Es decir, ahora hay estas alternativas. Yo que traía esto aquí a colación, digamos, para que ustedes vean que hay también ya la posibilidad, no solamente lo que escuchamos, que estas grandes industrias que ahora están poniendo en sus techos y todo lo demás, que si 1 megavatio, medio megavatio, 100 kilovatios, no sé, nosotros también en nuestras viviendas podemos tenerlo, ¿no? Y tenemos también ahora sistemas fotovoltaicos que no inyectan a la red, que solamente me siguen el consumo de mi curva de carga, de mi vivienda. Entonces, se llama equipos con inyección cero. Pero bueno, eso es una tecnología, no, tecnología difícil. Podríamos hacer algún momentito, algún curso o algo que vayamos aprendiendo, porque la, todo esto debería ser del conocimiento de toda la gente, digamos, mucho más de los técnicos de las empresas eléctricas que deberían conocer. La siguiente, por favor. Sí, eso es lo que yo tenía, es los que tenía hasta el momento. Espero haber llenado sus inquietudes, lo que ustedes esperaban de esta reunión, digamos, siempre estoy a la orden, pues el hecho de haber trabajado muchos años en el sector, pues me da para poder, pues, ya enseñar o lo poco que he conocido, lo poco que he aprendido,
durante todos estos años, digamos, de trabajo en el sector. Veo que hay muchas preguntas, no sé, Ujú. gracias, no sé, Isabelita, ¿cómo procede? Agradecemos a Milton por su brillante Ah, participación. ¿Me escuchan mejor ahí? sí, sí, ahí está bien, Emilia. Perfecto, Milton. Muchas gracias. Con ella nos has presentado la eficiencia energética en el sector residencial como una oportunidad de utilizar la electricidad de manera más eficiente. En este momento vamos a iniciar con el espacio de preguntas. No obstante, en virtud del tiempo, daremos contestación a algunas de ellas. El experto está dispuesto a responder sus inquietudes también a través del correo electrónico que en este momento se indica en la pantalla. Sí, con Voy a mucho dar lectura a algunas de las consultas. Andrés Bolaños pregunta, ¿de dónde se puede ver la regulación de la tarifa de dignidad? ¿Quién la regula? Y si el consumo es de 0 kWh, ¿se pierde la tarifa dignidad? Sí, la regulación está en la agencia, de la página web de la agencia, lo puede sacar, bajar el pliego tarifario que ya está aprobado para el 2024, digamos, para este año. Entonces, ahí está y ahí está la explicación de cómo se establece cada una de las tarifas, digamos. La pregunta que me hace de que si alguien consume cero, yo creo que es muy difícil que alguien consuma 0 kilovatios al mes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no, pues es que no está en la casa, no estaría en la casa, más bien tendría que devolver el medidor a la empresa eléctrica, porque si no le van a ir cobrando el, el costo de comercialización. Entonces, eso también es importante, no sé, si no está utilizando el medidor, no está nadie en la casa, más bien devuélvanle el medidor, porque al final va a tener una deuda de la suma de los costos de comercialización. Siempre va a tener alguien algún consumo, digamos. Y como yo les explicaba, la tarifa de la dignidad tiene que estar todo el año consumiendo menos de 110. Pero si algún mes se subió el consumo, pues ya perdió la tarifa de la unidad y ya le consideran hasta el siguiente año. Gracias, Milton. El colega Bolaños también consulta si podría explicar un poco más, de forma más extensa, cómo está contemplado el subsidio cruzado. Mm, a ver, sí, yo creo que todo explicar el pliego tarifario es bastante largo, ¿no es cierto? Yo tenía una lámina donde se explicó el subsidio cruzado solamente para aquellos que tienen 150 kilovatios, pero más bien en honor al tiempo, digamos, está en el pliego tarifario. Ahí está mi teléfono, podríamos conversar y podría explicarle más tranquilamente, digamos, ese tema. Ujú. Ana María Soto pregunta, ¿el costo de la garantía del medidor según la carga instalada? Si nos puede dar una explicación más amplia de este tema. Sí, bueno, a ver, sobre ese tema, no me quisiera arriesgar yo a dar una explicación. Yo ya no estoy en la empresa eléctrica, ya no trabajo, yo trabajo ya estoy afuera, digamos, empresa eléctrica y más bien, si me exponen correo, yo le pondría en contacto con Mauricio Mendoza, que de la empresa eléctrica Quito, que es la persona de jefe digamos, de medidores, de las que tienen, y ellos le tienen clarito cómo le pueden explicar. Yo no quisiera atreverme a tomar datos de la empresa eléctrica Quito, por ejemplo, porque obviamente yo ya no estoy en las empresas, yo más bien ya estoy del otro lado ahora y tratando de apoyarles a ustedes en temas de eficiencia, de energías renovables más bien. Eso es. Marcelo Fabián Cabrera consulta sobre la tecnología inverter, cómo funciona y si esta tecnología es más propensa a dañarse o a dañarse más rápido. No, la tecnología inversa al final es ya lo último a ver, lo último en equipos que nosotros tenemos. Al final es equipo eficiente a triple dos, digamos, triple dos y triple, y la A con dos más o tres más, digamos. Es la tecnología más bien inversa. O sea, son equipos ya muy eficientes, digamos, que ya están utilizando a nivel mundial y también se está ya introduciendo acá. Ya podemos ver nosotros en los almacenes la tecnología inverter que se llama, porque al final un aire acondicionado es una bomba de calor, ¿no? Entonces una bomba de calor muy eficiente. Yo creo que eso es lo que podría decirles sobre la tecnología inverter. Ya meternos a la tecnología mismo, ahí sí ya
tendríamos que meternos a ver los componentes ya de estos aires acondicionados. El colega Cristian Quintana tiene dos consultas. La primera, ¿qué costo tendría un sistema solar para un hogar promedio? Y la siguiente, ¿cuáles son las horas pico que tienen otro valor agregado al consumo del plan tarifario? A ver, con el tema del sistema fotovoltaico, que yo les acabo de presentar, que tengo 4 paneles y de 1.3 kilovatios, lo tengo aquí en mi casa, es mío, lo tengo instalado. A mí no me costó más allá de menos de alrededor de $2,000, ¿no es cierto? Porque son los paneles que ahora están muy, muy, muy bajos, los costos están muy bajos, y le tengo con un microinversor. No son inversores que ustedes normalmente tenemos ahora, los SMA, este es un microinversor que es una nueva tecnología, que el microinversor a mí me costó $200, no me costó nada. Entonces es una nueva tecnología. Entonces sí, lo, lo puse este tema porque sí, pues es accesible creo que a todo el mundo, ¿no? O sea, sí sentimos que tenemos un consumo de energía medio alto, digamos, y queremos disminuir ese consumo, pues poner un sistema fotovoltaico pequeño. Es decir, como veían ahí, yo tengo paneles de 330. Son paneles que les tenía desde hace mucho tiempo. Ahora los paneles ya vienen de 550, vienen hasta de 700 y ahora hay bifaciales. ¿Qué significa que son bifaciales? Es decir, la luz que incide por la parte superior genera y también si la luz rebota en el techo o en una terraza que es blanca, rebota y por abajo también del bifacial también genera electricidad, digamos, genera también energía. Entonces, ahora la tecnología está muy avanzada. La otra no le entendí muy bien la otra pregunta, la segunda. Le repito, gracias, Milton. ¿Las horas pico tienen otro valor agregado al consumo del plan tarifario? No, para el sector residencial no, es un solo consumo, digamos, pero para sectores comercial e industrial sí tienen tarifa horaria, digamos, ¿no? Tarifa horaria para los otros sectores, uno en zona de valle, otra zona de pico y otra en la noche, digamos. Y ahí está el tema de los subsidios, así que se tiene para el sector industrial. El sector industrial, por ejemplo, debería trabajar más en la noche porque tiene menor valor, pero en horas pico tiene un valor mayor. En definitiva, sector residencial es una sola tarifa en todas las 24 horas, pero para otros sectores, comercial con demanda o industrial, tiene 3 tarifas, digamos, tiene 3 medidas horarias, por eso hasta los medidores que se ve ahí son medidores especiales, digamos. Gracias, Milton. Flavio Gutiérrez pregunta, ¿existe contaminación en el proceso de fabricación de paneles solares debido a la extracción de materiales para su fabricación, emisión de gases de efecto invernadero? A ver, en la fabricación, un panel solar tiene algunos componentes. Tiene vidrio, tiene el sílice, tiene la oblea, la célula, tiene, tiene soldadura, tiene el marco de aluminio y tiene el Teflash que va arriba, digamos. Son componentes que cada cual tiene, bueno, que consumen energía para fabricar esos componentes, ¿no es cierto? Entonces, lo que se está haciendo ahora y lo que ya se escucha es que los paneles solares, los fotovoltaicos, digamos, ya están empezando a tener un sistema de procesamiento de esos componentes para ya no botarles, digamos, cuando ya se termine su vida útil, sino ya tienen un sistema de recuperación, digamos, de los componentes de estos paneles. Pero sí, al final todo depende de la fábrica que haga cada uno de los componentes, ¿no? Porque ahora lo que hay es, además, son ensambladoras que cogen los componentes, como digo, el marco de aluminio, el vidrio que tiene que ser de alta transmitancia, digamos, ¿no es cierto? El caucho que va bajo el Tedlas, y los cables, digamos, las soldaduras son los componentes. Entonces, ahí sí que están contaminando, no.
Es cada fábrica, ¿no? Cada fábrica, que lo que son fábricas ya muy modernas de que procuran pues no contaminar, digamos. Pero sí, el panel al final debe dársele un tratamiento. Antes teníamos, por ejemplo, qué sé yo, este rato en el oriente, de pronto están paneles ahí, pero que se les debería retirar y darles un tratamiento. En la Amazonía se han instalado muchos sistemas fotovoltaicos. Ahí lo que me preocupo, si nos preocupamos de la parte ambiental, me preocupo son de las baterías, que son de plomo ácido y están por allá. Y si no ha habido un plan de recoger y de retiro de esas baterías, estarán abandonadas, contaminadas y todo lo demás, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque antes se utilizaba bastante plomo ácido. Ahora ya vienen baterías de litio, pues que son mucho menos contaminantes y se les puede retirar, son más livianas, digamos, se les puede retirar. Ujú. Listo, muchas gracias, Milton. En honor al tiempo, esta sería Bien, la última pregunta. ¿Qué otras alternativas existen para el calentamiento de agua sanitaria? para el calentamiento de agua sanitaria, bueno, tenemos los colectores solares, ¿no? Que no se ve aquí en Ecuador, digamos, ¿no? Si vemos muy pocos colectores solares de placa plana o de tubos al vacío, pero yo más me inclino por, o mantas solares también que hay a nivel mundial, digamos, y no se ve. Para mí esa es la mejor alternativa. Si me preguntan por qué no ha penetrado los colectores solares, porque simplemente compiten con el calefón. Un sistema solar de calentamiento de agua, estamos hablando de 1.600, 1.200, versus un calefón que me cuesta $600 y el cilindro, el combustible, el cilindro de gas, me cuesta $3. Entonces, claro, tenemos el calefón, pero, yo siempre digo, sueño que sí quiero avanzar a ver que se quiten todos los subsidios. Entonces, ahí sí quiero ver que ya vendrá el calentadores solares, que en el sector rural ya se instalarán biodigestores continuos, discontinuos. ¿Qué otra tecnología tenemos que no, que está ya desarrollada, pero que no la estamos utilizando? Eólico, microeólico, aerogeneradores pequeños, bipala, multipala, tripala, que no la tenemos acá, pero que que la podemos instalar. Entonces, hay un potencial grande de biomasa, hay un potencial grande de solar, digamos, para solar térmica, como es colectores solares, o piscinas, para calentamiento de piscinas. Tantas piscinas que nosotros tenemos y por ahí tienen baterías de gas, de GLP, digamos, para calentando esas baterías. Entonces, ese es el tema es de subsidios, ¿no? O sea, ese es un tema que tendríamos que discutirlo largo, pero algún momento pienso que se deberían quitar los subsidios, porque eso es pernicioso para todos. Gracias, Emily. Agradecemos al ingeniero Milton Balseca por haber dado respuesta a todas las preguntas que sin duda han enriquecido este evento. Por favor, para las personas que no alcanzamos a leer sus consultas, por favor, a los correos electrónicos que se mostraron en pantalla. A nombre del Ministerio de Energía y Minas, agradezco la participación de todos los asistentes a este webinar y les invito a estar pendientes de los eventos de capacitación sobre eficiencia energética que organiza esta cartera de Estado. Muchas gracias a todos y que tengan un lindo día. Gracias a todos, siempre a la orden. Tengo mi correo, mi teléfono y con mucho gusto, pues, estoy para atenderles, ayudarles. Gracias, Milton. Un lindo día. Hasta luego. Hasta luego.